Es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales, pero nunca cosas esenciales como aquellas que me has dado tú. Iglesia, yo quisiera que abrieras tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 30. Y es muy importante hoy que sepas que vamos a hablar de una persona que ya hemos hablado algunas cosas, pero que siempre encontramos situaciones que nos enseñan cosas nuevas. Situaciones que nos enseñan cosas nuevas. Y ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 30, por favor, coloca tus ojos en el versículo 25. Y cuando coloques tus ojos en el versículo 25, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo te lo daré. Y respondió Jacob: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez. Mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscura entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y las puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados y pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas de los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponían. Así que eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Palabra del Señor. Palabra enredada la de hoy. Enredada. Se lo voy a resumir de esta forma. Conocemos a Jacob. Conocemos a Jacob, la vida de Jacob. Un hombre de Dios un poco extraño. Un poco extraño porque era un sinvergüenza, pero era un hombre de Dios. Tenía un profesor que se llama, está vivo, Gonzalo Derney Ramos. Gonzalo Derney Ramos siempre me decía y nos decía a nosotros: el Señor ama a sus sinvergüenzas. Que saque la mano el que esté libre de pecado.
Dice la palabra que no hay ninguno. Y Jacob en especial era un sinvergüenza, reconocido. Jacob era hábil, era inteligente, era capaz, era trabajador, pero era un sinvergüenza. ¿Sabes? Tuvo que huir de Canaán. ¿Y por qué? Porque se aprovechó de su hermano y engañó a su padre. Se aprovechó de su hermano y en un momento de debilidad, en un momento en que necesitaba su hermano ayuda, socorro, llegó con mucha hambre de fallecer, llegó a decir, ayúdame que me muero del hambre, no puedo caminar. Jacob se aprovechó y le dijo, véndeme tu primogenitura. Wow, el vivo, un sinvergüenza. Y después, para redondear su faena, engaña al padre y recibe la bendición de lo que había hecho. Se disfraza y engaña al padre. Al final tiene que huir, porque el que mal procede, mal termina. Yo no sé, iglesia, si tú estás en esas sinvergüenzuras, prepárate porque vas a tener que huir en algún momento. Te vas a tener que esconder. Y eso no significa que no seas un hombre o una mujer de Dios. Eres un hombre o una mujer de Dios que comete sinvergüenzuras. Wow, esta palabra me puede costar mucho con mis amigos pastores. ¿Cómo que un sinvergüenza es un hombre o una mujer de Dios? Bueno, el caso de Jacob te voy a demostrar que sí lo era. Y hay muchos otros. Que seas un hombre o una mujer de Dios no significa que en algún momento, por hacer sinvergüenzuras, no tengas que huir, salir corriendo o recibir tu justo y merecida cosecha, tu justo y merecido castigo. Pero soy un hombre o una mujer de Dios, sí. Pero eso es como tu hijo. ¿Lo amas? Claro que lo amas. ¿Lo quieres? Claro que lo quieres. A veces se porta mal, claro que a veces se porta mal. Y entre más adulto esté, Ana María, prepárate. Entre más adulto esté, va a ser peor. Ana María, prepárate, porque entre más adulto esté, va a ser peor. Eso espero que lo tengas claro, ¿eh? Cuando tenga 14, 15 años. Pero es un hombre de Dios, es un joven de Dios, sí lo es. Pero los jóvenes, los hombres, las mujeres de Dios, a veces nos dejamos llevar por algunas cosas interiores y hacemos sinvergüenzuras. Y hacemos sinvergüenzuras. ¿Sabe? Dios no trabaja con gente perfecta. No trabaja con hombres perfectos porque no los hay. No trabaja con mujeres perfectas porque no las hay. No las hay. Es complicado de entender. Al final, lo que sí es fácil de entender es que él tiene que huir. Y tiene que irse. Y tiene que irse. Y se va a vivir. La mamá lo manda donde su hermano. La mamá lo manda donde su hermano. Y ahí en la casa de su hermano es cuando él aprende todas las circunstancias. Fíjate que en ese camino, si tú colocas tu Biblia en el capítulo 28, en el versículo 10, aparece algo muy extraño. Aparece algo muy extraño. ¿Qué aparece extraño? Te voy a confirmar que Jacob sí era un hombre de Dios. Coloca tu Biblia, tus ojos en la pantalla si la tienes, o en tu Biblia en el capítulo 28, versículo 10. Él sale huyendo, porque el hermano lo puede matar, porque lo ha robado el dinero, la herencia. Sin embargo, en el capítulo 28, versículo 10 dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar.
y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria al Señor. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Tuvo miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque él sabía lo que acababa de hacer. Pero fíjese que a pesar de que está huyendo por sus sinvergüencerías, tiene un encuentro con el Señor y el Señor lo bendice. ¿Quién comprende eso? ¿Quién comprende eso? Yo se lo voy a explicar hoy. El Señor lo bendice, pero el Señor, ¿sabes a quién es la persona que más te conoce tu corazón? El Señor. Y el Señor conocía el corazón de Jacob y sabía qué clase de ser humano era. Y sabía la clase de tratamiento que debía tener con él. A veces cuando de pronto Santiago hace algo indebido, Ana María le dice: no puedes ver televisión. ¿Cierto, Ana? No puedes ver televisión. O te quitamos el celular, te quitamos el videojuego, estás castigado. Porque Ana María y Johan saben lo que Santiago necesita para que entienda la corrección. De pronto no cogen la correa a darle con la correa porque no es lo correcto. No es lo correcto. Pero, ¿saben cuál es la dosis que necesita Santiago para eso? Margaret Berrío en algún momento lo va a saber cuando ya Iván David esté grande. ¿Cuál es la dosis que necesitas para la corrección? Eso es muy importante porque Dios también sabe cuál es la dosis que tú necesitas para tu corrección. Y sabía cuál era la dosis que Jacob necesitaba para su corrección. Y de hecho, se la dio. Y cuando llegó Jacob a vivir con su tío, Jacob llega y cree que llega chévere, llega con platica, tiene un dinerito que se tumbó, que lo robó, se intervenció, se fue, llega creído, pero llega temeroso, llega con una bendición del Señor. Y ahora, ¿cómo cojo la bendición del Señor en mis manos? Y él llega allá y, para resumirle la historia, se enamora de una muchacha, hija de su tío, se enamora de una prima. Se llama Raquel. Y resulta que le dice al tío: me quiero casar con tu hija. Y el tío le dice: bueno, trabájame gratis 7 años en una finca, trabajo de finca. 7 años, gratis. Y el hombre trabaja gratis 7 años. Y después de los 7 años, cuando se va a casar, el hombre que engañaba a todo el mundo es engañado. Y al ser engañado, resulta que, como ellas usan la burka que llaman, se tapan con un velo la cara, le cambiaron a la mujer y le pusieron a Lea, la hija mayor. Y él va, le dan traguito y cuando llega, me casé con la que no era. Al día siguiente va bravo donde el suegro, donde el tío, y le dice: hey, me engañaste. El engañador, engañado, me engañaste. Y él le dice: no, un momentico, es la costumbre de mi pueblo. No te puedes casar con la menor si antes no está casada la mayor. Te estaba ayudando. Te estaba ayudando. Ya te puedes casar con la menor. Ah, bueno, ¿y qué tengo que hacer? 7 años más de trabajo gratis. Porque es que eso es lo que tienes que pagar por ella. Y entonces el hombre trabaja
en una finca, trabajo de finca, 7 años más gratis por la mujer que amaba. El Señor sabe qué es lo que tú necesitas para recibir bendición. Así como Ana María sabe, como Johan sabe lo que necesita Santiaguito para recibir bendición, para criarlo, para que sea un hombre de bien, para que sea un hombre que enfrente la vida correctamente. Así como yo oro por Margaret Berrío para que aprenda qué es lo que Iván David necesita para que sea un hombre de bien, para que sea un hombre que enfrente la vida, para que sea un hombre digno, un hijo de Dios como Santiago. Y como todas las madres deben saber lo que su hijo necesita y se lo dan en la dosis de vara y callado, de corrección. A veces hasta una nalgadita de pronto. Venga, ¿qué hiciste? Wow, eso ya está prohibido, pero hay quien lo hace todavía. El Señor sabe lo que necesitaba Jacob. No era un niño. No era un niño y lo coloca a trabajar gratis apenas 14 años en una finca. El corazón de cada uno de nosotros se ve en el arrepentimiento. Se ve en el arrepentimiento. Es importante saber que Jacob trabajó sin quejarse. Yo no sé cuál es la corrección que el Señor te pone a ti, en qué camino estás, pero hazlo como lo hizo Jacob, porque verás que Jacob trabajó honesta y honradamente gratis. Y vamos a ver que le hizo prosperar mucho al suegro. Jacob debía ser moldeado y fue moldeado. ¿Quieres ser usado por Dios y quieres tener bendición? Déjate moldear. Hombre, mujer de Dios, joven de Dios, déjate moldear. Porque recuerda que dice la palabra en el Evangelio que las personas, en las cartas, debemos hacer las cosas como para el Señor. Pastor, pero es gratis. Como para el Señor. Pastor, pero es un castigo. Como para el Señor. Pastor, pero es que me cuesta. Como para el Señor. Pastor, pero es que estoy cansado, estoy harta, ya esto no me lo aguanto. Como para el Señor. Esa es parte del ser moldeado. Así que cambia. Cambia. Trabajó 14 años ese hombre y es engañado. Pero viene la parte más linda, que es la parte del capítulo de hoy. Después de 14 años de trabajar gratis, él dice, me voy, ya trabajé gratis, voy a trabajar para mí. Voy a hacer un trabajo para mí. Y le dice al suegro precisamente eso. ¿Cuándo voy a trabajar por mi casa? ¿Cuándo voy a hacer por lo mío? El suegro le dice, hey, es que yo me he dado cuenta que tú trabajas bien y honradamente. Trabajas como para el Señor. Hagamos una cosa, te voy a empezar a pagar. Dime cuánto quieres ganar. Y hagamos un salario. Hoy en día, por ejemplo, hablan de los medieros. Yo cojo un mediero, es una persona que alquila una finca y cosecha y parte con el dueño de la finca un porcentaje. O un mediero es una persona, a veces tengo amigos que compran ganado, no tienen finca y se lo dan a un finquero y le dice, compré 10 vacas, vamos a hacer una cosa, unas crías para ti, unas crías para mí. Tú usas la leche, la utilizas, yo solamente quiero que las vacas crezcan y hacen un arreglo. Estos hicieron un arreglo y le dijo, Jacob le dijo, hey, tenemos ovejas y cabras. Las ovejas pintadas son mías, las blancas son tuyas. Las ovejas pintadas son mías, las blancas son tuyas. Wow, chévere. El tipo dijo, listo, hermano. Pero yo quiero que sepas algo. Yo quiero que sepas algo. La bendición de Dios llega también por tu conocimiento de lo que haces. La bendición de Dios a veces tú la concibes, la creas
y haces que suceda. ¿Cómo así, pastor? Fácil. Labán, el suegro, cogió las ovejas que le convenían y se las llevó 3 días de camino, dice lo que leímos, 3 días de camino para que no se esté con ellos. Ellos conocían la cultura. Y Jacob llega a lo que hace, es sencillo. Jacob lo que hace es que coge las ovejas y las lleva a un lugar donde se aparean. Y hoy en día, con los estudios de genética, ya hay bastantes estudios. Hoy en día, desde el siglo XX hasta el siglo XXI, 2000 años después, hay un señor que se apellidó Mendel, que saca unas leyes de genética, que trabajó con unas arvejas, guisantes, dicen, arvejas, y fecundaba las arvejas con el polen y se dio cuenta que dependiendo cómo fecundaran, así iban a ser las mejores arvejas. Y le llamó genes recesivos y genes dominantes. Ya Jacob sabía eso. Y Jacob dice, las más grandes las permitía procrearse con las más grandes para que salieran más fortalecidas. Y las pintadas las hacía procrearse con pintadas para que salieran más pintadas. El asunto es tan sencillo. Bueno, hoy en día eso se llama paramutación, pero eso es una palabra del siglo XX y XXI. Jacob hace 2000 años no tenía más, 2500 años, casi 3000 años, no tenía por qué saber eso. Jacob no tenía idea de lo que es una paramutación o lo que es un gen recesivo. La importancia de cuando ores, actúes, no solamente es orar y esperar la magia del Señor. Iglesia, la importancia de la preparación, la importancia de saber que parte del milagro depende de ti, de tu actitud. Parte del milagro depende de tu actuación. El milagro es grande. Pero Jacob, en el capítulo 31, explica por qué se da ese milagro. Y lo explica de una forma maravillosa. Y yo quiero que tú vayas al capítulo 31 y en el capítulo 31 coloques tus ojos ahí en el versículo 10. Y dice la palabra del Señor que Jacob le habla a sus esposas y dice, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel en sueños, Jacob, y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. El milagro es grande, pero no es mágico. Jacob recibió una instrucción de genética hace 3000 años. Y aprendió. Las ovejas no salían pintadas para ayudar a Jacob mágicamente. Hay una ley natural de las ciencias. Y esa ley está diciendo que si tú colocas un varón y una hembra y los apareas, hasta en los vegetales sucede, en los animales, en los seres humanos, hay unos genes dominantes y unos genes recesivos, y dependiendo cómo sigas apareando, vas a mejorar la raza de los animales. Hoy en día es fácil, hoy en día lo hacen con las vacas, lo hacen con los caballos, lo hacen con el maíz. Hoy en día lo hacen de muchas maneras. Hoy en día hacen hasta cosas peores, los hacen transgénicos. Bueno,
pero igual la genética tiene que ver. Yo quiero que pienses hoy y reflexiones en muchas cosas, pero entre esas, tres muy importantes. La primera, Jacob era un hombre de Dios. La segunda, Jacob era un sinvergüenza, pero era un hombre de Dios. Y la tercera, Jacob tenía que ser moldeado. Yo quiero que pienses en ti, si tú eres un hombre o una mujer de Dios. Yo quiero que pienses cómo es tu comportamiento con la vida. Yo quiero que pienses cuál es el molde en el que el Señor te está metiendo, el molde en el que el Señor te está metiendo para hacerte el hombre o la mujer que Él espera tú seas, tú te conviertas. ¿Y cuál es tu actitud dentro de ese molde en las manos del Señor? Ya sabemos cuál fue la de Jacob, trabajar 14 años gratis y después de los 14 años tuvo que trabajar 6 años más criando el ganado. Pero el Señor lo bendijo. Y quiero que reflexiones en que esa bendición no fue con Jacob sentado esperando que del cielo cayeran las cosas. Perdona cómo te hablo. No. Esa bendición fue ahí en la finca, viendo las ovejas, apartándolas, llevándolas al abrevadero. Ahí puso una cerca de palos y cuando estaban ahí las hacía procrear de la manera que a él le convenía. No fue una bendición, eso no es fácil. Caminar hasta el abrevadero, llevar 100, 200, 500, 1000 ovejas, saber cuáles están en celo. Yo ahora tengo un perrito aquí en mi casa que algunos conocen, queremos aparearlo y estamos hablando con un amigo y el amigo me dijo, hay que esperar que la perra esté en celo para aparearlos. Igual, él sabía cuando las ovejas hembras estaban en celo y entonces las ponía y las apareaba y tenía el resultado que esperaba. La bendición no te llega sentado esperando, Señor. Jacob era un hombre de oración. Si usted lo lee, verá que hizo altares al Señor. Pero era un hombre de oración y un hombre que sabía escuchar la voz de Dios. Y es un hombre de acción. Un hombre que fue moldeado. Jacob fue un hombre engañado. Ahí en el capítulo 31. En el capítulo 31 lo dice claramente. Si tú vas, te lo voy a colocar otra vez. Ahí en el versículo 7. En el versículo 7. Habla con sus esposas y le dice a sus esposas: vuestro padre me ha engañado, me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no se lo ha permitido que me hiciese mal. Ese cambio de salario, porque Labán llegaba y le decía, no, vamos a cambiar. Ya no quiero las blancas, ahora dame las pintadas. Y Jacob iba y hacía aparearse las convenientes para que salieran más de las que él le convenía. Y Labán decía, uy, está ganando mucho dinero, vamos a cambiar el salario. Y él, caramba, fue engañado. Jacob estuvo en un molde y aceptó su molde. Yo quiero saber si tú aceptas tu molde hoy. Al final te vas a dar cuenta que Jacob, en una narración, tiene un encuentro con el ángel del Señor. Y el ángel del Señor, cuando se da cuenta que Jacob ha cambiado, le cambia el nombre y le dice, ¿sabes qué? Peleaste con el Señor y aquí estás, te voy a dañar la rodilla, y le daña la rodilla y le dice, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, porque un hombre nuevo eres. Peleaste con Dios y saliste triunfante. Yo quiero que tú hoy reflexiones, iglesia, sobre el molde en el que el Señor te tiene y cuál es tu actitud en el molde. ¿Qué ha hecho el molde en tu vida? ¿Te has dejado moldear? El molde te hace el que te pone el Señor, Él te pone como te quiere. Pero es importante que tú seas buena arcilla, buen barro. Muy importante que tú seas un barro bueno, que no seas un barro dificultoso.
Yo no sé cuál es el molde en el que el Señor te ha puesto, pero yo quiero que tú reflexiones en esas cositas. Jacob era un hombre de Dios. Jacob era un sinvergüenza. Y Jacob era un hombre dócil a la voz del Señor. Y el Señor lo cambió. Así como hace una madre con su hijo, un padre con su hijo. El Señor hará contigo y te va a cambiar. Pero ese cambio tiene que venir de ti, de que tú lo permitas, de que las manos del Señor sobre ti, sobre esa dificultad en la que estás, hagan una transformación de tu vida, de tus actitudes. Hemos hablado de eso tantas veces. Que no sigas reaccionando igual. Que esa persona que te tiene inquina, que te tiene envidia, sabe qué hacer para que tú reacciones. Y va y te lo hace. Y tú reaccionas igual, porque no has cambiado. El Señor te invita hoy, hermana, hermano, a que veas la vida de Jacob, que no tiene mucho de diferencia con la tuya de pronto en este sentido. En el sentido de que no era un hombre perfecto, pero era un hombre bendecido. Y yo quiero decirte que tú eres un hombre, una mujer bendecida. Pero eso no significa que sea fácil. Ahorita al comienzo del culto hice una reflexión de eso. Cuando es fácil, preocúpate, porque lo fácil te hace débil, te descuidas. Ay, está fácil. Cuando viene te cae el mundo encima. Eres un hombre, una mujer de Dios. Estoy seguro de eso. Pero eso no significa que el Señor no tenga que cambiarte para su propósito, porque tu vida no está hecha para lo que a ti te dé la gana, sino para el propósito del Señor. Y el Señor te va a cambiar para su propósito.